Sean bienvenidos a los laboratorios de enfermería de la Universidad de El Salvador. En esta oportunidad explicaremos el procedimiento de curaciones. Su persona, licenciado Jorge Alberto Enríquez. Vamos a iniciar explicando un poco sobre las generalidades del procedimiento. Entre ellas tenemos que la piel es el órgano más extenso del cuerpo y desempeña numerosas funciones importantes en el mantenimiento de la salud y la protección frente a las lesiones. Una de las funciones más importantes del personal de salud es mantener la integridad de la piel y estimular la cicatrización de las heridas, lo cual mencioné el párrafo de abajo, es función importante de enfermería mantener la integridad y también promover la cicatrización de las mismas. Es por eso que en este sentido pues tenemos aquí la piel, ¿verdad? En la imagen, donde podemos apreciar cada uno de los aspectos de las estructuras de la piel. Tenemos ahí la epidermis, la dermis, la hipodermis, conocida también como tejido subcutáneo, el tejido, ¿verdad?, conectivo, y tenemos el otro aspecto que ya son los vasos sanguíneos junto con el músculo. Tenemos que cada uno de ellas juega un papel importante dentro de la fisiología del organismo, ¿verdad? Ya que esta regula la temperatura, regula la sudoración, regula también la hidratación y también una parte de protección de nuestro organismo. Es por eso que tenemos que cuidarlo en el sentido de que promover, ¿verdad?, la limpieza, la higiene y promover también la hidratación de las mismas. Y en el caso de las heridas, promover la cicatrización por medio de la técnica de curación, es decir, la restauración de cada una de las capas de la piel hasta que quede, ¿verdad?, sana. Tenemos diferentes tipos de heridas que las vamos a ir viendo una a una, ¿verdad? Bien pequeñito para que ustedes logren visualizar la importancia de ellas. Dentro de las heridas tenemos de dos tipos, tenemos las que son de forma intencionada y las que son de forma involuntarias. Las que son de forma intencionales son aquellas que se producen a consecuencia de un tratamiento, ya sea un tratamiento quirúrgico como la eliminación de un tumor o cualquier otro procedimiento quirúrgico que así lo determine el médico cirujano o el médico general. Tenemos las heridas involuntarias, que son prácticamente las que se han ocasionado a través de los accidentes. Por ejemplo, una persona puede fracturarse un brazo o un accidente en el coche o lesionarse la piel también, ¿verdad? Como tenemos aquí en la imagen los diferentes tipos de heridas, como lo son la amputación, la ablución, ¿verdad? La lesión o aplastamiento, la lesión por un objeto cortopunzante, la abrasión y la laceración, ¿verdad?, que son las que nos producimos al momento que nos caemos. La ablución, cuando nos cortamos con un objeto, ¿verdad?, un cuchillo, o los caemos sobre un objeto cortopunzante. Es importante mencionar de que dentro de los tipos de la herida, ya hablando un poco sobre los cuidados de ellas, tenemos que hay diferentes tipos de herida, pero una herida se conceptualiza que es cualquier lesión intencionada o no que rompe la piel, para la cual es una barrera protectora natural que envuelve a todo el organismo. Es por ello que tenemos las heridas limpias. Las heridas limpias son heridas que no están infectadas, con una inflamación mínima y que no han penetrado para las vías respiratorias, alimentarias, genitales ni urinarias. Esto significa que son de forma superficial porque no han llegado a las cavidades, ¿verdad?, a la cavidad torácica donde están las vías respiratorias, o la cavidad abdominal donde está el peritoneo y todas las vísceras de nuestro organismo. La cavidad genital, pues la cavidad, ¿verdad?, de la pelvis, ¿verdad?, donde tenemos prácticamente los genitales, prácticamente son superficiales y son cerradas y tienen diferentes características, como ustedes pueden ver en la imagen. Tenemos la famosa equimosis, los famosos golpes cerrados, ¿verdad?, que son internos, que únicamente han lesionado las capas de la piel, es decir, la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo y tejido conectivo, ¿verdad?, pero no han entrado hasta las cavidades. Tenemos ahí las heridas contaminadas limpias, que estas sí son heridas quirúrgicas que han afectado a las vías respiratorias, alimentarias, genitales u urinarias. Estas heridas no muestran signos de infección, es decir, que son todas aquellas heridas que sí se han hecho por un corte quirúrgico, pero que estas sí han llegado ya sea a la cavidad abdominal como alimentaria y la cavidad respiratoria como pulmonar o genital, ¿verdad?, en el caso de las mujeres que tienen procedimientos quirúrgicos propiamente en el árbol, en el, ¿cómo se llama?, en el útero o a nivel, ¿verdad?, vaginal. Tenemos las heridas contaminadas, son aquellas heridas abiertas recién hechas y accidentales, y las heridas quirúrgicas en las que se han violado de forma importante la técnica estéril y se han producido
una gran cantidad de vertido de tubo digestivo. Esto significa de que la herida ha sido de gran tamaño que ha afectado a los diferentes tejidos por la conexión entre cada uno de ellos. Tenemos también aquí que este tipo de heridas pues son principalmente por la complicación de la cirugía o las complicaciones de la cicatrización también. Y tenemos las heridas infectadas o sucias, que son todas aquellas que son producidas por un tejido muerto. En este caso los podemos ver en los pacientes diabéticos, los pacientes con algún problema circulatorio, también, ¿verdad? Que hace la muerte o la necrosis de la herida. Por eso dice ahí tejido muerto, o sea, tejido necrótico. Tenemos los diferentes exudados, es decir, los tipos de líquidos que pueden ser producidos por las heridas. El primero de ellos tenemos el líquido seroso, que principalmente es un líquido transparente que se forma en la parte de la epidermis de la piel, en la parte más superficial del líquido, y casi siempre lo podemos reconocer como una ampolla de líquido transparente. Luego tenemos el líquido purulento, que es un poquito más espeso porque este tiene ya presencia de pus como consecuencia de la migración de los leucocitos hacia él por respuesta de tratar de eliminar los tejidos muertos que tienen en la piel. Entonces, esta conjugación que juegan los leucocitos junto con el tejido muerto forma el pus, y por eso lo podemos nosotros evidenciar perfectamente según aquí la imagen, ¿verdad? Que lo podemos ver ahí de líquido verde, líquido transparente, ¿verdad? O dependiendo cómo lo podemos encontrar. Tenemos el líquido sanguinolento, que está constituido por grandes cantidades de sangre, ¿verdad? Es decir, que la herida aún continúa sangrante. Pero esto significa porque hay demasiado tensión en la herida y que el movimiento o la movilización del paciente se rompe, y por esto esta puede estar sangrando efectivamente, como lo podemos ver acá. Y tenemos el sero sanguinolento, que es una combinación entre el líquido seroso claro y la sangre, ¿verdad? Este líquido se puede observar bastante y con frecuencia en las heridas quirúrgicas o por un cambio de apósito traumático, es decir, de que se quitó el apósito de forma rápida si este está pegado o adherido a la piel. Entonces, por eso es importante también para evitar este tipo de líquido cero sanguinolento, colocar, ¿verdad?, agua en la herida o en el apósito para poderlo retirar y evitar de que se forme este líquido. Tenemos las complicaciones de la cicatrización, ¿verdad? Que tenemos 4 tipos. El primero, pues tenemos signos clínicos de hemorragia, que ahí lo tenemos, ¿verdad? Que son la respuesta que se da al paciente ante la anomalía o la anormalidad que está sufriendo en la herida. Uno de ellos, pues los signos de hemorragia, que tenemos ahí el aumento de la frecuencia cardíaca, las arritmias cardíacas, la inquietud, la sed y la piel fría, porque hay que recordar que el paciente está perdiendo líquido, que en este caso es sangre. Al perder esa sangre, pues la respuesta del paciente que nosotros como enfermería debemos de evaluar son todas esas características. O si observamos los apósitos manchados con sangre, hay que reportarlos inmediatamente al médico para poder actuar de forma oportuna y salvaguardar la vida del paciente. Tenemos los signos clínicos de infección, como lo son el enrojecimiento, edema, dolor, induración, fiebre, aumento de los leucocitos y shock séptico. Esto significa que hay que estar vigilantes de las heridas, ¿verdad? Si la observamos así rojita, porque algo mal está pasando en la herida y por lo tanto hay que referirlo inmediatamente. Las heridas naturalmente surgen en este proceso, ¿verdad? Pero no tienen que mantenerse de forma siempre presente. Casi siempre los primeros 3 a 4 días se van a observar de esta forma, en respuesta al tipo de hilo que el cirujano pues ha utilizado dentro de ellas. Pero si superan este periodo, hay que reportarlo de forma oportuna. Tenemos los signos clínicos de dehiscencia, es decir, apertura de una herida quirúrgica, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar fiebre inexplicada, taquicardia inexplicada, dolor intenso en el sitio de la herida y exposición de tejidos u órganos al ambiente, es decir, que la herida se abre, ¿verdad? O se va rompiendo cada uno de los puntos, y ¿verdad?, puede exponer pues las vísceras o el tejido, ya sea conectivo o el tejido muscular o el tejido subcutáneo, ¿verdad?, de la paciente. Pero eso es importante que en este tipo de complicación, si el paciente nos menciona un dolor intenso en el tipo de herida, hay que tomarle gran importancia y verificar por qué es que el paciente tiene eso.
Tenemos el otro signo, pues tenemos ahí los signos clínicos de necrosis, tejido de color negro, ¿verdad? Fiebre, esta ausencia de pulso, mal olor, sensación de adormecimiento, sepsis sistémica y shock séptico. Esto significa que el paciente, uno, no va a tener pulso ya y no va a tener sensibilidad en el tejido, es decir, que yo lo toco y el paciente no va a sentir nada. Entonces significa que el paciente pues ya tiene tejido necrótico que hay que debrilar. Eso significa cortar el tejido muerto, ¿verdad? Y dejar solo el tejido vivo y así estimular la cicatrización y la formación de nuevo tejido. Eso se le denomina pues el término debrilación. Tenemos aquí algo importante que son las fases de las cicatrizaciones de la herida. Tenemos aquí la fase inflamatoria, que principalmente es la respuesta inmunitaria que surge a través de la lesión, ¿verdad? Que esta dura de 3 a 6 días. Lo importante de esta fase es que se produce la hemostasia y la fagocitosis, es decir, que dentro de la hemostasia, cuando es activada la cascada de la coagulación, ¿verdad? Se forman las fibras de fibrina, las fibras de plaquetas y todos esos aspectos que van a enmarcar, ¿verdad? O a cerrar la herida y estimular el crecimiento de nuevo tejido, que son producidos por la fagocitosis, para la consecuencia del tejido muerto que éste ha tenido, y los envuelve y para formar nuevo tejido, ¿verdad? Una vez iniciadas estas dos fases, se pasa a la parte de la fase proliferativa, que esta dura de 3 a 4 días hasta el día 21. En esta tiene una gran importancia porque aquí los fibroblastos juegan, ¿verdad? O estimulan la salida o el depósito de fibrina, ¿verdad? Es decir, de que la herida la van a hacer de forma estable. Esta fibrina actúa también con el colágeno de la persona para poder mantener una herida adecuada, una herida firme y un proceso de cicatrización y de regeneración de tejido adecuado. Tenemos también la fase de maduración, que tenemos que esta dura desde 21 días después y puede extenderse hasta 1 o 2 años dependiendo del tipo de la herida y dependiendo el tipo de región donde se haya hecho la herida. Entre ellas tenemos que los fibroblastos tenemos que van a ir caminando, ¿verdad? O van a ir produciendo más colágeno y produce lo que se denomina el famoso queloide o la piel hipertrófica, ¿verdad? Como la pueden ver ustedes aquí en la imagen. Es decir, de que esta fabricación de queloide va a depender de cuánto colágeno fabrica la persona. Si fabrica poco, pues la cicatriz le va a quedar menor, o si fabrica mucho, le va a quedar abombada. Y dependiendo del procedimiento de curación que haya tenido. Tenemos también, es importante mencionar, de que todas las heridas quirúrgicas el médico cirujano va a hacer uso de diferentes tipos de dreno. Entre ellos, aquí en la presentación, tenemos, ¿verdad?, los principales drenos, que son el dreno de Jackson-Pratt, ¿verdad?, que tenemos aquí, que es prácticamente una como granada, por así decirlo, de que el médico introduce en la cavidad abdominal del paciente y que ésta puede drenar líquido. Hay que asegurarse de que el tipo de líquido que va a estar drenando este tipo de drenaje, que casi siempre van a ser cero sanguinolentos o van a ser sanguinolentos en la mayor caso, o líquidos provenientes de la cavidad abdominal como el líquido peritoneal. Cada una de estas burbujitas tenemos aquí de que puede ser drenado, ¿verdad? Es por eso de que aplican también succión, ¿verdad? Al presionar la burbujita que tenemos aquí, la succiona y ahí puede, ¿verdad?, por presión extraer, ¿verdad?, el líquido que está dentro de él. Estas casi siempre tipo de drenaje se utiliza en los pacientes que son sometidos a una cirugía abdominal, una cirugía genital o una cirugía, ¿verdad?, también a nivel del cuello, como lo son las famosas tiroidectomías, ¿verdad?, que la vamos a encontrar ahí. Tenemos el otro tipo de drenaje, que es el drenaje hemovac, que es, como su nombre le dice, hemovac, que absorbe sangre, principalmente cuando el médico cree o piensa de que la herida va a estar drenando mucho líquido sanguinolento, es decir, de que por eso lo coloca porque tiene mayor presión que el Jackson-Pratt. Es por eso de que el médico lo utiliza principalmente para estructuras casi siempre cerradas, como lo son las cirugías ortopédicas y en algún caso también las cirugías que son, ¿verdad?, proveniente de algunas regiones abdominales, que las podemos encontrar, pero casi siempre son de uso de forma ortopédica. Por eso ustedes ahí en la imagen logran ver una paciente que ha sido operada de la rodilla, ¿verdad?, posiblemente con una aplicación de material de osteosíntesis en prótesis, ¿verdad?, de rodilla.
que lo tenemos ahí. Casi siempre la característica de este va a ser de que tiene que una forma como acordeón, ¿verdad? Pero este acordeón de igual forma que el anterior puede ser desconectado y puede drenarse, ¿verdad? Y hacer una presión negativa y absorber los líquidos sanguíneos del paciente. Lo malo de este es que muchas veces como extrae más sangre que el anterior, este muchas veces se obstruye y esa obstrucción a veces hay que, ¿verdad?, destapar pues el conducto. Otro tipo tenemos aquí el drenaje de Penrose, ¿verdad? Que tenemos ahí el conocido como dreno blando. Este dreno blando es, ¿verdad?, como una pajilla aguadita, por así decirlo, que se coloca siempre en las cirugías de laparotomía. ¿Verdad? Este drena líquido y sangre también, ¿verdad?, proveniente de la cavidad abdominal principalmente, que ahí se utiliza. ¿Verdad? O también si en cirugía de mama se pueden colocar también este tipo de drenaje. Tenemos el drenaje de Rendell, ¿verdad? Que es esta como pajilla dura que el paciente, el médico pues introduce en la cavidad abdominal también y que es de elección en diferentes tipos de cirugías, por ejemplo en las cirugías renales, en las cirugías como la colelitiasis, que lo podemos encontrar de esa forma, ¿verdad? O muchas veces el médico hace una combinación entre el drenaje de Penrose, ¿verdad?, con el drenaje de Rendell, en el cual, ¿verdad?, el drenaje de Penrose lo coloca adentro del drenaje de Rendon y hace una mezcla, ¿verdad?, entre el dreno semirrígido se le llama, ¿verdad? Entonces de esa forma lo podemos encontrar también a ambos aspectos. Tenemos aquí otro tipo de drenaje que es conocido como la bolsa de Bogotá. Sin embargo, este no es categorizado como un drenaje, sino que es categorizado más como un método que ocupa el cirujano para poder mantener de forma adecuada o de forma irrigada y observable la cavidad abdominal del paciente. Yo se los he colocado como tipo de drenaje porque esta bolsa de Bogotá tiene una entrada tiene un orificio de entrada para el líquido para poder irrigar, ¿verdad?, con solución salina o con algún tipo de solución, pues el abdomen, y tiene otro de salida donde el paciente va a estar drenando el líquido en la cavidad. Entonces esto por compresas estériles y sábanas estériles pues se absorbe y hay que estar vigilante de ese aspecto porque casi siempre este líquido va a ser líquido peritoneal y va a ser líquido sanguinolento como pueden ver en la imagen. Es una bolsa de suero prácticamente la que se cose en el paciente. Dentro de los objetivos y definiciones tenemos aquí que el procedimiento de curaciones es una serie de actividades tendientes a la limpieza, protección y cuidado de las heridas aplicando técnicas asépticas, es decir, técnicas cerradas, totalmente estériles. Dentro de los objetivos tenemos prevenir infecciones en las heridas mediante la eliminación de los agentes patógenos a través de la aplicación de técnicas asépticas, observar signos clínicos de cicatrización y favorecer la cicatrización de una lesión mediante la asepsia y aplicación de medicamentos, principalmente cicatrizantes o antibióticos también como la neomicina y la silverdiazina de plata, ¿verdad?, o algún otro que el médico pues utilice. Tenemos ahí proteger los agentes externos de la herida por medio del aislamiento con material estéril, que ahí lo vamos a tener. ¿Verdad? Dentro de las precauciones, ¿verdad?, ahí los dejo de ustedes de tarea para que lean cada una de ellas, solo voy a enfatizar en las más importantes. Tenemos ahí primero en curar primero las lesiones asépticas y por último las sépticas, es decir, curar las heridas limpias o estériles y después curar las heridas contaminadas. Esto significa que el personal asignado al procedimiento de curación debe de sacar el listado y orden de las curaciones. Casi siempre las curaciones se hacen de forma cefalocaudal, en el caso de que hay pacientes que tengan un procedimiento, ¿verdad?, ya sea en la cabecita o ya sea en el cuello o en la caja torácica. Principalmente se inicia curando los catéteres venosos centrales, ya sea yugulares o subclavios, ¿verdad? Y tenemos también las traqueostomías que se curan porque son prácticamente estériles, ¿verdad? Si una traqueostomía se encuentra contaminada, pues se va dejando posteriormente, pero si está limpia y no está contaminada, se debe de curar primero. Después de eso, pues se puede curar lo que son las cirugías torácicas y las cirugías abdominales que estén limpias. Si están contaminadas, se van bajando el nivel, ¿verdad? Y de último, casi siempre quedan las cirugías que son genitales y las heridas que estén situadas como en la región sacra o el área perianal.
¿verdad? Porque estas heridas son contaminadas de por sí, por donde están presentes. ¿Cómo vamos a curar una herida? Aquí en la imagen ustedes pueden ver de que pueden hacerlo primero de distal a proximal, que aquí tenemos, miren, del centro, ¿verdad? De la herida con una torunda hacia abajo, tomamos otra al otro lado, dos, después tres, otra torunda, entonces en total aquí son 5 torundas que vamos a utilizar. Tenemos otra que se utiliza también, ¿verdad? Que tenemos que curar un lado primero y luego el otro, entonces tenemos del centro para un lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Que se puede curar la forma de la herida, ¿verdad? Independientemente como sea la herida, siempre vamos a ir de nuestro lado proximal a nuestro distal, o si la herida es estado de forma horizontal, vamos a ir de la parte medial a la parte distal. Tenemos ahí las úlceras por decúbito y cualquier tipo de úlcera, y los drenos se curan de forma del centro a la periferia. Ese es, ¿verdad?, lo ideal. Tenemos ahí, ¿verdad?, que de otros aspectos, pues hay que proteger siempre las heridas durante el baño en cama, es una parte de una precaución del procedimiento de curaciones, ¿verdad? Y el procedimiento también del baño en cama, ver, siempre cuidarlas y no mantenerlas húmedas, porque lo húmedo produce la infección. Tenemos aquí de forma general, pues tenemos que hay que tener el equipo preparado para poder curar al paciente. Uno, no hay que exponerlo grandes tiempos, y el equipo una vez abierto máximo 10 minutos descubierto y posteriormente hay que taparlo. Hay que tener cuidado también de los equipos que son colectivos para los pacientes, como en el caso del Hospital Rosales, que son colectivos, no son individuales. Si fuese individuales, se van descartando uno a uno. Y también aquí en las precauciones establece cómo vamos a hacer la desinfección y la manipulación de ese material contaminado, que siempre hay que ocupar una solución antiséptica para poder eliminar la mayoría de las bacterias, y siempre hay que colocarse guantes para ello. Dentro de las recomendaciones tenemos primero evitar exponer innecesariamente al paciente, que esto hace referencia es que no descubrir la herida o no manipular al paciente si dado caso no se le va a curar. Esto, por ejemplo, si dado caso el paciente la posición, hay que cambiar la posición para curarlo y no exponerlo a esa posición, para que casi siempre es dolorosa para ellos. No curar en horas de comida, limpieza y visita, esto porque el paciente o los familiares tienen derecho a la visita del paciente, y ahora con la ley de derechos del paciente, de derechos y deberes del paciente, tenemos que vigilar esa parte. Tenemos aquí verificar que el equipo de curación está en el servicio o deberá solicitarlo, es decir, hacer el trámite correspondiente para ir a traerlo a central de equipo. Y revisar las fechas de vencimiento, que este no debe superar 7 días. ¿Verdad? Una parte importante es que siempre hay que cumplir un analgésico en el caso de aquellas curaciones que sean dolorosas en el paciente. Por ejemplo, una curación de una herida abierta, una curación de un pie diabético, una curación a nivel abdominal, ¿verdad? O a nivel del cuello, que son altamente sensibles en el paciente. Entonces hay que cumplir su analgésico 30 minutos antes para poder aliviar un poco el dolor. Y por último, cambiar las sábanas si dado caso son necesarias. Dentro de la consejería, pues tenemos aquí que hay que orientar al paciente a comer grandes cantidades de proteína, porque la proteína produce colágeno, produce fibroblastos, ¿verdad? Y ayuda al proceso de cicatrización. Otro aspecto es la curación diaria que va a tener el paciente en la unidad de salud, si dado caso no está o se le da de alta, ¿verdad? Antes de cumplir los 7 días o los 10 días, dependiendo del tipo de hilo que haya estudiado o haya colocado el paciente. Tenemos el otro, pues tenemos ahí completar el tratamiento médico según la indicación y para su pronta recuperación. Esto significa cumplir el antibiótico que se le ha asignado al paciente, y el más importante, la movilización temprana postquirúrgico en el caso de pacientes operados. Hay que orientar al paciente a caminar, a pararse, sentarse, ¿verdad? Para que el abdomen no se le inflame y que no le duela el sitio de cirugía, ¿verdad? Principalmente cuando son cirugías de abdominales, o si el paciente no se puede parar, pues cambios de posiciones, cambios posturales que le van a ayudar a favorecer pues el metabolismo en el paciente. Aquí tenemos los materiales, que se los voy a dejar de tarea que los lean ustedes, que los vamos a ver posteriormente en el laboratorio.
Y para finalizar, pues deben leer el procedimiento en el manual, que se lo voy a proporcionar yo también, el procedimiento, y la demostración se hará en los laboratorios de enfermería y se realizará un estudio libre. Para leer también sobre los principios de asexia y antisexia, ¿verdad? Porque vamos a reforzar toda esa parte. Sin más, pues esta sería la breve explicación del procedimiento de curaciones.